gusto, como cada semana, darle la más cordial bienvenida a las Sentencias a Debate, un programa, lo sabe usted muy bien, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Lucy Farías. Lo invito a que se quede con nosotros porque las magistradas y los magistrados de la Sala Superior tienen este compromiso amplio con la justicia abierta. Y es por eso que en este programa le dan a conocer pues estas sentencias que emanan precisamente de la Sala Superior de manera clara, sencilla y ciudadana. Déjeme comentarle que hoy tenemos un caso muy interesante. Se trata del caso de una multa por uso de símbolos religiosos a un aspirante a candidato independiente a gobernador en el Estado de México. Déjeme comentarle que precisamente este candidato, este aspirante a candidato independiente a gobernador en el Estado de México, utilizó símbolos religiosos precisamente en la etapa que tenía que recabar el apoyo ciudadano. De esto se enteró el Tribunal Electoral del Estado de México a través de una denuncia y, por supuesto, le impuso una multa. Si usted quiere saber por qué la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la confirmó, bueno, pues quédese con nosotros porque, bueno, Pedro Lara y Malo recibirá hoy en el estudio, por un lado, al doctor Raúl Ávila Ortiz, quien es académico, y por otro lado, al licenciado Andrés González Bárcena, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, ponente de este interesantísimo caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Lucy Farías y le reitero la invitación a que permanezca con nosotros. ¿Qué tal? Como siempre es un gusto darles la más cordial bienvenida a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión vamos a construir nuestro debate en torno al juicio para la protección de los derechos político-electorales número 307 de este año, 2017, y versa sobre la impugnación que realiza un ciudadano, en realidad en la condición de precandidato independiente para gobernar el Estado de México, y la sanción que le impone el Tribunal Electoral local, en este caso el Tribunal Electoral del Estado de México, por el supuesto uso de símbolos religiosos durante la etapa de la obtención de los apoyos ciudadanos para precisamente conseguir formalizar esa candidatura independiente para gobernar el Estado de México. Y bueno, pues agradecemos por supuesto a nuestros invitados. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Andrés, gracias, Pedro. Un placer tenerte aquí. Un placer estar con ustedes. Le vamos a pedir, por supuesto, a Andrés que nos ponga un poco en el contexto. ¿Cómo llega este asunto hasta Sala Superior? Digamos, sabemos que hay una cadena impugnativa bastante breve, pero que nos cuentes un poco cómo llega y los agravios que expone la parte quejosa. Con todo gusto, Pedro. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buena tarde, amable auditorio. Primero, me gustaría a mí poner en contexto un poco la figura de lo que son las candidaturas independientes de manera muy breve para poder poner en contexto el tema que nos ocupa en el presente asunto. Las candidaturas independientes son una alternativa en la que pueden participar, como su nombre lo indica, cualquier ciudadano en la representación política de su país. A través de la reforma constitucional de 2012, nosotros fortalecemos la democracia mexicana en el momento de no tan solo dar a los ciudadanos la posibilidad de poder, poder estar presente en la representación política del país a través de un sistema de partidos, sino también de manera independiente. ¿Independiente a qué? Precisamente a los partidos políticos. Claro. En este caso, pues, la reforma es al artículo 35, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece... Y al 116, porque les quitaron el monopolio, claro que sí, ¿no? También así es, y al 116. Sí. Como prerrogativa de los ciudadanos, al fin y al cabo, el artículo 35, fracción 2 establece un derecho de base constitucional, pero de configuración legal. Establece la posibilidad de que los ciudadanos puedan participar como candidatos, reuniendo las calidades que establezca la ley. Y ahí es precisamente en donde ya estamos en presencia de lo que es el artículo 116 y también las previsiones normativas que cada entidad federativa en un ámbito de libertad de configuración legislativa, así es como lo ha reconocido la doctrina del tribunal, puede establecer pues todos los supuestos con los cuales se puede ejercer este derecho político electoral siempre y cuando no se convierta en un obstáculo estos requisitos, ¿no? Ahora, en la etapa que nosotros antes conocíamos como de las precandidaturas,
está la etapa de la obtención del apoyo ciudadano para los aspirantes a candidatos independientes. Un ciudadano presenta un escrito de intención, si reúne ciertos requisitos, pues se le entregan los formatos. ¿Para qué? Para que pueda recabar el apoyo ciudadano según el porcentaje que establezca cada entidad federativa. Y precisamente, mientras que los candidatos de los partidos políticos tienen esta etapa de pre-campaña, los aspirantes a candidatos independientes tienen la etapa de la obtención del apoyo ciudadano. Y precisamente esa es la etapa en la que se origina pues todas las circunstancias que dan origen a el asunto que hoy comentamos, ¿no? El asunto con qué se encuentra relacionado, con la multa que impone el Tribunal Electoral del Estado de México a un aspirante a candidato independiente. ¿Por qué? Por haber usado en una reunión que él concertó para obtener el apoyo ciudadano y en el cual se emplearon símbolos religiosos. Ese es, a grosso modo, el contexto que hay. ¿Qué es lo que sucede? Existe primero una denuncia en la que el Partido Nueva Alianza acusa a Isidro Pastor Medrano de haber usado en esta reunión que les comentaba símbolos religiosos. En esta se sigue todo un procedimiento local, un procedimiento especial sancionador, el cual culmina con la sentencia a la que ya hice referencia, y en contra de esa determinación, el ciudadano presenta ante la Sala Superior el medio de impugnación, que es el que en unos momentos más vamos a comentar. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Andrés. Mi estimado Raúl, aquí las cuestiones constitucionales vienen desde el primer planteamiento que se hace en el análisis de esto, porque evidentemente, y como ya lo dijo Andrés, partimos de una serie de planteamientos de origen constitucional y unos requisitos que ya se perfilan constitucionalmente para después ser recogidos por la ley de manera detallada. Siempre se había dicho, sobre todo cuando vino esta reforma, que los candidatos independientes pues, se encontraban en cierta desventaja respecto de los requisitos. Y precisamente creo que aquí encontramos un ejemplo claro de las posibles dificultades que se pueden dar, digo, más allá del contexto de la sanción en sí misma, las posibles dificultades que tienen los ciudadanos para poder obtener esos apoyos, que en muchos casos realmente, desde mi punto de vista, creo que son muy altos, ¿no? Es decir, las condiciones son duras para poder registrarse como candidato independiente a cualquier cargo de elección popular, definitivamente. Pero bueno, pues el fundamento de todo esto tiene una base constitucional y el razonamiento que se ha dado a lo largo de la sentencia es indudablemente de corte constitucional, ¿no? En efecto, sí. Muchas gracias otra vez por invitarme a tan visto programa, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Andrés. Pedro. Sí, me parece que es un asunto muy relevante por diversas razones. Bueno, hay que perder de vista lo que bien decía Andrés, que nuestro sistema electoral admite las candidaturas independientes. Fue una larga lucha muy importante, incluso internacional, para que se pudiera legislar y admitir plenamente en México esta figura. Gracias al caso Castañeda Guzmán. Efectivamente. Sí. Y por otro lado, mencionar de que, bueno, es un sistema el mexicano que desde hace 20 años por lo menos, ¿no? Ha sido construido para fortalecer a los partidos políticos. Y lo hemos logrado. Tenemos partidos grandes, 9 partidos políticos nacionales registrados, un poco más de 20 partidos locales, y los candidatos independientes pues han encontrado, tanto desde el ángulo del diseño legislativo como de la judicatura, ya no digamos de la operación para lograr la candidatura, su registro como candidatos, pues una serie de incertidumbres, por decirlo de una manera suave, que en la práctica se ha ido resolviendo, y que me parece que esta sentencia es un ejemplo más de cómo un tribunal constitucional encara un caso y unos supuestos que no estaban previstos, ¿verdad? Al combinar el tema del uso indebido, porque está prohibido plenamente por la Constitución y las leyes electorales en México, de los símbolos religiosos para la propaganda, la obtención de apoyo ciudadano, en este caso para convertirse para solicitar su registro como candidato independiente, el caso de Isidro Pastor. Si me permiten brevemente, la relevancia también de este asunto no solo se da en el ámbito
propiamente normativo, legislativo, administrativo, de operación del candidato y de la judicatura por la sentencia que estamos comenzando a analizar, sino porque se trata del Estado de México y de un candidato que por esas fechas, en abril, cuando se presentó originalmente la denuncia e inició el procedimiento administrativo sancionador que culminó con una multa que impuso el Tribunal Electoral del Estado de México, como bien lo adelantó Andrés, también perdió en otro caso su carácter de candidato independiente, cuando había aportado, según su dicho, digo, no me consta, es una información de prensa que estoy citando, había reunido alrededor de 400,000 firmas. Sin embargo, se le canceló el registro porque se revisaron, digamos, la idoneidad, se revisó la idoneidad de esas firmas y perdió legal y constitucionalmente su carácter de candidato. Entonces, sí creo que por estas razones, este caso y esta sentencia son especialmente relevantes. Yo digo, voy a ser de abogado, iba a decir de abogado de Dios, pero bueno, de abogado del diablo en este caso. Muy bien. Y creo que precisamente el partido político pues levanta una denuncia porque efectivamente había una competencia real con el señor, ¿no? Si hubiera sido un mero aventurado sin tener prácticamente respaldos ciudadanos, probablemente nadie hubiera ido a sacarle foto, que fue la prueba que presentaron, bueno, fueron 2 o 3 fotos, no sé cuántas hayan llegado finalmente al expediente, pero en la sentencia por lo menos un par de ellas se muestran. Y bueno, efectivamente, pues sí, con lo que tú comentas era una competencia real con los partidos. 400,000 votos es mucho, sí puede hacer la diferencia. Sin duda. Sin duda. Y que es el producto justamente de la evolución del sistema político, electoral y partidario de México, ¿no? La competencia política es real, es plural, es intensa, y yo creo que candidatos y partidos tienen. Y esta sentencia deberá llamar mucho la atención en este sentido, que ser muy cuidadosos y muy prudentes, apegados estrictamente a la Constitución y las leyes en su conducta, ¿no? De hecho, creo que, y perdón, me adelanto un poquito, pero creo que precisamente esta sentencia lo que hace es resaltar, recalcar el deber de cuidado que deben de tener los candidatos con estas cuestiones, ¿no? Un poco para que nuestro público entienda por qué digo esto, si les puedes contar pues, qué es lo que al final de cuentas aduce el quejoso en sus agravios y sobre todo el contexto en el que, según él, se dio la situación precisamente en la que le pudieron tomar esas fotos, ¿no? Así es. En este caso, el ciudadano, principalmente de lo que se queja, podríamos decir que son 3 aspectos fundamentales. El primero es el relativo a que él no se encontraba dentro de los supuestos normativos para que se pudiera decir que había violado la normativa electoral por el uso de símbolos religiosos en una de las reuniones como para precandidato. Eso desde el punto de vista dentro del carácter normativo, ¿no? Ya dentro del carácter fáctico, también lo que él comenta es que en el caso no estaba haciendo de un uso físico de alguno de esos instrumentos, de algunos de esos símbolos religiosos como para que se le pudiera achacar esa conducta. En tercer lugar, también viene a controvertir ya la individualización de la sanción, por considerar que no fue apegada apegados a derecho los criterios que fijó el Tribunal Electoral local. Aquí considero que es muy importante establecer lo siguiente. Siempre el deber de todo tribunal constitucional es potenciar. Esa es la clave, maximizar, potenciar los derechos de las personas. En este caso, ¿cuál es el derecho que tenemos involucrado? Es el derecho a ser votado a través de una candidatura independiente. Ahora, este derecho a ser votado, como todos los derechos, bueno, casi todos los derechos humanos, no puede ser absoluto, no puede ser de manera irrestricta. Y digo casi todos porque la propia Corte Interamericana y la propia doctrina también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce, por ejemplo, pues, los tratos inhumanos, pues de qué manera se podría establecer una restricción, ¿no? a que se viole de tal manera ese derecho, que se pueda permitir la violación a ese tipo de derechos, ¿no? Y además las restricciones siempre deben de ser necesarias, idóneas, proporcionales, para que evidentemente no afecten de manera innecesaria los derechos, ¿no? Así es. Entonces, en este sentido, desde un aspecto normativo, ¿qué sucede o qué es lo que hacen los señores magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Principalmente toman en cuenta de que ya es reconocido en diversos criterios de la Sala Superior que existe un principio constitucional. El principio constitucional, obviamente, de laicidad, que también se traduce en un
respeto o una, digamos así, el cuidar que existe una separación entre la Iglesia y los estados. Y el Estado mismo, ¿no? En este caso el Estado mexicano. Aquí lo que tenemos es lo siguiente. El artículo 24 establece que hay una libertad de creencia, a grosso modo, lo vamos a decir de esa manera. En el artículo 40, obviamente, pues que uno de las características que tiene nuestra república es la de ser laica. Laicidad, así es. Y el artículo 130, pues obviamente hay unas prohibiciones que se hacen a los ministros de culto en relación con actos proselitistas. ¿Qué es lo que nosotros obtenemos de el análisis de estos tres artículos? Que existe una tutela por parte de la Constitución, así lo pensó el constituyente, en el cual, dado también el contexto histórico de nuestra república, pues tiene que estar muy marcado, de verdad muy marcado, que en todos los actos públicos, en todos los actos que desplieguen los actores políticos, exista una neutralidad. Claro. Porque hay que recordar que laicidad no es antirreligiosidad. Laicidad es neutralidad. ¿Y neutralidad para qué? Neutralidad para que exista primero un antidogmatismo y por el otro lado también hay una tolerancia, que se respete el pluralismo, que es una de las bases de nuestras democracias, ¿no? Pensar en democracias, la verdad, en unanimidades, en que todo tiene que salir bajo un solo tono, pues es una utopía, ¿no? No, de hecho es contrario a la propia democracia, que se basa en la diversidad, ¿no? Así es, lo que hay en las democracias es que hay consensos, ¿no? Hay diálogo, como el que ahorita estamos teniendo, ¿no? En este programa. Es un diálogo que enriquece los distintos aspectos que conforman a una democracia. Entonces, a partir de lo que establece el artículo 116, fracción 1 del Código Electoral del Estado de México, en el cual tiene un imperativo en el que los aspirantes a candidatos independientes deben respetar no tan solo lo establecido en la ley, sino también todos los principios y la normativa establecida en la Constitución. Que hasta parece una verdad de perogrullo, ¿no? Es decir, estamos hablando del ámbito público y creo que ese es uno de los precisamente razonamientos fundamentales que guían la construcción de esta sentencia, porque evidentemente lo primero que se hace respecto del tema de la cuestión de las convicciones religiosas es decir, sí, la laicidad del Estado favorece precisamente la libertad de creencias religiosas, pero estas creencias religiosas son para el fuero interno o para el ejercicio en el ámbito privado. Cuando se da el salto precisamente al ámbito público es cuando estas cuestiones se ven desde esa perspectiva de restricciones necesarias de la Constitución. Y digo necesarias yo creo porque todo aquel que conoce medianamente la historia de nuestro país sabe de los cristeros famosos y de todos los conflictos que precisamente se dieron habiendo reconocido a la religión católica como única religión oficial y del Estado, al final de cuentas, ¿no? Si nos permiten, vamos a ir a nuestra primera pausa y volvemos en un momento. Muchas gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. Bueno, pues de regreso con ustedes. Me gustaría plantear alguna cuestión precisamente sobre esto último que decíamos de los cristeros y al vuelo precisamente lo que explicaba Andrés respecto de la restricción. Evidentemente, hablábamos hace un momento, aplica la restricción para quien simple y llanamente da un paso, digamos, y cruza la línea de lo privado hacia lo público. Claro. Porque ahí es donde precisamente la Constitución construye todo un entramado para poder blindar, digamos, la intervención sobre todo de los estamentos de la Iglesia, o de las iglesias, perdón, en
cuestiones públicas que atañen exclusivamente al Estado. Claro. Lo cual seguramente generaría precisamente discriminación para aquellos que no pertenecieran a la fe oficial o cuestiones de este tipo, ¿no? Que fue justamente lo que sucedió durante la Guerra de los Cristeros y lo que el legislador en su momento pues empezó a corregir, y hasta ahora vemos precisamente los efectos. Yo diría que hay hasta una especie de sensibilidad adicional respecto del tema, ¿no, Raúl? Sí. No, sin duda. Desde una perspectiva histórica tenemos muy claro que por lo menos de 1847, 57 en adelante, el Estado mexicano independiente al fin pudo iniciar una trayectoria para conseguir su autonomía respecto gracias a tu paisano Benito Juárez, de la Iglesia Católica y en general de las confesiones religiosas, no perder de vista este punto. Benito Juárez se casó por la Iglesia a las 6 de la mañana, puso como condición con Margarita Maza, porque a las 8 entraba a su chamba. O sea, ¿no? Entonces le decía, bueno, sí, yo soy un hombre, cumplo con el requisito, religioso, está bien, pero sí supo separar, ¿verdad? La Iglesia del Estado. Y en el sentido de que en el Estado, pues lo que hay que hacer es tomar decisiones sin apartados de los dogmas de fe. Entonces, me parece que es el fondo del asunto. Ahora bien, también hemos pasado y evolucionado de una laicidad jacobina, ¿sí?, radical, siglo XIX, que era necesario, a una laicidad democrática. Esto implica que, por ejemplo, hay derechos que se tienen y hay derechos que están restringidos. Hay diferentes ámbitos y extensión de los derechos. Por ejemplo, los ministros de culto, como sabemos, no pueden ejercer el voto pasivo, es decir, no pueden ser candidatos, pero sí pueden votar. Claro. En este caso, estamos en el fondo ante un problema de restricción de derechos, porque el derecho político electoral a, en este caso, ser votado, a ser candidato y, como bien decía Andrés, a integrar la representación política que tiene todo ciudadano mexicano conforme a las leyes correspondientes, está restringido de una manera muy tajante. Yo creo que sí, desde el artículo 130, el artículo 24 de la Constitución General del país y también, en este caso, de la Constitución y de las leyes electorales del Estado de México, porque estamos ante el caso de que la restricción es absoluta. No se pueden utilizar símbolos religiosos al hacer propaganda, proselitismo, a efecto de obtener apoyo para registrarse como candidato. Muy importante lo que dice la sentencia, en ninguna etapa del proceso electoral. Y, por supuesto, tampoco lo pueden hacer, y así deberá quedar entendido, los aspirantes, candidatos independientes, cuando estén en esta etapa previa, como bien se ha mencionado, a la obtención de su registro, ¿verdad? Entonces, es una sentencia muy importante, digo, porque precedentes, Pedro, como Andrés hablábamos hace un rato, pues el tribunal tiene ya un buen número de años sentando precedentes y desarrollando esta línea jurisprudencial, pero el caso de que un aspirante, candidato independiente, incurriera en un acto como este, de llevar a cabo una reunión para obtener apoyo, en un recinto con 21 personas y luego subir a su cuenta de Twitter con imágenes en donde él claramente se observa, digamos, una posición prominente, ¿verdad? Eso dice la sentencia. Junto a estos símbolos religiosos, que además no son uno o dos, son una cantidad de símbolos religiosos importante, sí es claro que opera o se activa, digamos, la restricción y la sanción correspondiente de no obedecerse esta regla, ¿verdad? Y este principio constitucional. Entonces, eso creo que es importante que lo comentes a nuestro público, Andrés. Más o menos, digo, evidentemente, y ya lo saben, que siempre los invitamos a que se acerquen a los documentos que realmente produce este órgano jurisdiccional, las sentencias particularmente, que son el primer producto de un tribunal constitucional como este, y verán, bueno, que efectivamente la sentencia incluye un par de fotografías. Si le puedes comentar un poco al público qué es precisamente lo que se ve en las pruebas aportadas por el partido denunciante. Claro que sí, Pedro. En este caso resulta, yo creo que indispensable también acudir
a dos definiciones que son relevantes para poder ya abordar ya el plano fáctico, ¿no? Que se da. El primero es, pues, ¿qué es lo que se entiende por propaganda, ¿no? Pues en principio, pues obviamente lo que es propaganda es la manera que tienen las personas para poder persuadir, ¿no? El cómo yo te voy a convencer para que en este caso tú puedas apoyar la aspiración que yo tengo para ser candidato independiente, que era la pretensión obviamente de Isidro Pastor Medrano, ¿no? Que es el actor en el juicio ciudadano que estamos comentando. El otro también es, ¿y qué es el uso de símbolos religiosos? O sea, necesariamente el uso de símbolos religiosos implica que yo debo tener, por ejemplo, no sé, un crucifijo en la mano, ¿no? Y decir, mira, tú tienes que votar por mí. No, no necesariamente, sino no, que... estaría, en lugar de estar haciendo campaña, estaría lanzando anatemas, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Entonces, en este caso, ¿qué es? Es que el mensaje que yo dirija a la ciudadanía, ¿sí? No tenga la sospecha mínima de que yo estoy haciendo uso de representaciones, porque esos son los símbolos religiosos, de representaciones, ya sea a través de imágenes, ya sea a través de objetos, de una religión en específico. Ahora, si nosotros entramos en un recinto, que no necesariamente tiene que ser una iglesia, sino de naturaleza privada, en el cual en la decoración del propio recinto se advierte que tienen una preeminencia especial los símbolos religiosos, ahí es en donde tiene que operar una autocontención por parte de los actores políticos. Que fue el caso justamente. Exactamente, que dijeran que en este caso puedan optar los actores políticos por decir hoy, no puedo yo dirigir un mensaje a la ciudadanía con este tipo de simbología religiosa. ¿Por qué? Porque se puede malentender el mensaje que yo estoy dando. Se podría entender que yo me estoy respaldando ¿en qué? Pues en una religión en específico. Que ahora sí, ¿qué es lo que nosotros tenemos acreditado en autos? Que en el caso pues no fue tal cual materia de controversia precisa por parte del aspirante a candidato independiente, pues que se realizó una reunión, que en esta reunión la decoración que existía pues era preeminentemente el uso de símbolos religiosos identificados pues de la religión católica, diversos crucifijos, la imagen de la Virgen de Guadalupe, al igual que diversos santos que estaban colocados en un área central, se puede decir, del propio recinto, y que obviamente él emitió un mensaje. Teniéndolos como de telón de fondo, por decirlo de alguna manera. Exactamente, así es, y un mensaje dirigido hacia las personas que acudieron, ¿para qué? Para que poder obtener el apoyo ciudadano. Entonces sí estamos en presencia, primero, de propaganda, estamos en presencia también de símbolos religiosos que no eran de manera secundaria o accesoria, sino que de verdad tenían una ubicación preeminente en el lugar en el que se estaba dirigiendo este discurso, ¿no? Por parte del aspirante a candidato independiente. Y a raíz de ahí es entonces que ya encuadramos el aspecto normativo con el aspecto fáctico. Ahora, las sentencias, pues muchas veces, ¿qué podríamos decir? ¿No? Que pues se ven lucen mucho, ¿no? Se ve muy bonito todo el marco normativo y todo, pero los efectos prácticos, ¿cuáles son? ¿Qué pasaría si se permitiera que los aspirantes a candidatos independientes pudieran usar símbolos religiosos? Porque de manera tajante y expresa, con cada una de sus circunstancias, así no está establecido, por ejemplo, en una normativa electoral, ¿no? Que en el caso, además, sí. obviamente, ¿qué es lo que tenemos? La remisión expresa de la normativa electoral a la Constitución, y de ahí es entonces donde derivamos el principio constitucional, que el Tribunal Constitucional tiene que velar que se respete en todo momento. Pero de no ser así, ¿qué pasaría? Pues entonces tendríamos aspirantes a candidatos independientes que podrían usar símbolos religiosos o inclusive que les pudieran dedicar algún acto de ceremonia religiosa. ¿Para qué? Para obtener el apoyo ciudadano. Y entonces ya cuando entren a la etapa de las campañas, si es que obtienen la candidatura, de reunir los demás requisitos, ahí ya no podríamos entonces hacer una disociación tal cual de cuando él estuvo o pretendía obtener el apoyo ciudadano usando símbolos religiosos y en otra etapa en la que no lo está haciendo. Entonces esa es la parte también práctica relevante que tiene esta sentencia, ya aterrizado al caso concreto y también en los demás casos que se pudieran suscitar, porque hay que recordar al auditorio que las sentencias, ¿qué es lo que tienen? Pues constituyen un precedente, y este precedente pues es el que va a fijar la línea para los casos que
dado las mismas circunstancias fácticas, se puede decir, se le tiene que operar la misma decisión de carácter. Claro, la construcción jurídico. de esos criterios. Digo, en este caso también, tú lo anunciabas muy correctamente, Raúl, se trata de un caso novedoso precisamente por esas condiciones fácticas, ¿no? Claro. Y ya ir al detalle, bueno, lo que plantea Andrés efectivamente sería un verdadero peligro, diría yo, para el Estado mexicano, más cuando estamos en una época en la que los radicalismos y los fundamentalismos están ganando terreno por yo diría que por la crisis de valores sociales, la necesidad de refugiarse de la realidad en algunas cuestiones, radicalizan las posturas y que en este caso en México pues ya tenemos una etapa bastante cruenta de nuestra historia en la que se radicalizaron todos esos principios, precisamente por mezclar peras con manzanas, ¿no? Decían los romanos una cosa que me parece a mí muy acertada hace más de 2000 años, las cosas del César al César, las cosas de Dios a Dios, ¿no? Y en esa separación me parece que hay verdaderamente una sanidad de las cuestiones de las relaciones sociales, claro, y de la convivencia en general. Sí, sí, Pedro, yo quisiera agregar, tienes plena razón, y por eso es que la Constitución mexicana tiene estas soluciones, ¿verdad?, a estos posibles problemas. Lo que decía Pedro, cuidar también desde el ángulo pragmático las consecuencias que pudiera acarrear el que efectivamente los candidatos pudieran utilizar en México los símbolos religiosos con los precedentes que ya conocemos. Históricamente complejo y sensible el tema en México. Y de hecho se han hecho intentos, sí, algunos casos que han llegado precisamente a esta sala superior, intentos que creo yo son mucho más flagrantes respecto precisamente de no cumplir con la prohibición. Sin duda. Yo quiero hacer notar que la demanda, el medio impugnativo que originalmente presentó el aspirante a candidato independiente, que fue multado con 1000 salarios mínimos, para decirlo en sus términos, por el Tribunal del Estado de México como parte de la sentencia que resolvió el procedimiento administrativo sancionador, fue el juicio para la revisión constitucional en materia electoral. Allí, como decíamos al principio, se presenta también la pregunta consistente en determinar si es la vía para que un aspirante, que no es un partido político ni un candidato, pueda hacer uso de este medio. Por eso es que me parece correcto que la Sala Superior haya reencausado, como se dice en la sentencia, este medio impugnativo y lo haya estudiado y lo haya asumido como un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Quiero subrayar que cualquiera de los dos medios impugnativos mencionados tratan de garantizar la constitucionalidad de los actos y resoluciones de todas las autoridades electorales del país. Entonces, sí me parece importante subrayarlo porque el actor trató de argumentar que había pruebas que debían ser revaloradas, que debía de hacerse una inspección al lugar, que debía de recabarse el testimonio de los dueños del recinto, de este espacio privado, para demostrar que él no había tenido la intención de llevar a cabo ese proselitismo con símbolos religiosos, etcétera. Y también, por ejemplo, argumentó que había una inexacta aplicación de la ley en términos analógicos al traerse al ámbito administrativo, electoral administrativo sancionador, pues lo que ya sabemos, ¿verdad?, los principios y las reglas en materia procesal penal, y que no encajaba en un tema de tipicidad su carácter de aspirante con el de candidato, ¿no?, que él consideraba que por lo tanto estaba excluido de ese supuesto normativo. Y finalmente también argumentaba que no le habían individualizado y calificado debidamente la sanción. En la sentencia se dice con toda claridad por qué no tiene razón y podríamos entrar en los detalles, Andrés lo conoce mucho mejor que yo, pero sí hay una cosa que yo quiero seguir subrayando, que en el momento en que estos asuntos entran a la Sala Superior, a través de esas vías,
jurisdiccionales de esas acciones, entonces se convierten en un tema constitucional. Este es un tribunal constitucional y desde esa perspectiva yo sí justifico que se haya intensificado, como bien se dice en la sentencia, la irradiación del principio de laicidad, ¿no? A el caso del aspirante a la candidatura independiente. Y quien todavía oficialmente por lo menos no tiene reconocida su participación en el ámbito público, pero que está dando los primeros pasos. Eso es justamente lo que decíamos hace un rato, ¿no? Creo que precisamente la frontera que permite libremente pues hacer uso de símbolos religiosos en su discurso, justamente encuentra su límite en el momento en el que ya se está expresando a la ciudadanía para obtener esos apoyos ciudadanos. Es decir, cuando se hace público su actuar y tiene incidencias, por supuesto, también en la vida pública de las personas, ¿no? Creo que evidentemente el principio de laicidad nada tiene que ver con las restricciones de las creencias personales y precisamente por eso reconoce que en el ámbito privado todos tenemos derecho a creer en lo que más nos plazca siempre y cuando no constituya algún delito o falta penado por la ley, ¿no? El artículo 24 de la Constitución es muy claro. Tenemos libertad de conciencia, tenemos libertad de creencias y de convicciones éticas. Pero sí, en su primer párrafo y en su segundo o tercer párrafo es muy claro y contundente al prohibir que se lleven a cabo tanto los ministros de cultos religiosos como que se aproveche esas convicciones éticas y religiosas para hacer proselitismo político electoral, ¿no? Sí, y esto me queda muy claro, parte de lo que tenemos precisamente que prevenir, porque creo que ese es el meollo precisamente del asunto que se va desarrollando a lo largo de la sentencia y sobre todo los bienes jurídicos tutelados tienen con eso, con un carácter, digamos, un deber de cuidado, para decirlo en términos jurídicos apropiados, un deber de cuidado que tiene que ir desde el primer momento en que el primero de los actos entra en el ámbito público, ahí ya. Quien quiera que sea candidato independiente, sea candidato de partido, tiene que observar de manera rigurosa, ¿no? Estimo que Andrés lo destacó muy bien. No, y hay unas partes además que son excelentes. A mí una parte de la sentencia me gustó mucho, precisamente la que habla del razonamiento de cómo se construye el principio de laicidad y cómo se extiende hacia otro tipo de actos, ¿no? No, totalmente. Además hay que hacer notar que no es sino hasta el año 2012 en que se reformó la Constitución para incorporar en el artículo 40 el principio de laicidad como parte de un principio republicano, que por lo tanto atañe, invade o tiene un impacto en todos los ámbitos, en todos los sectores del ordenamiento jurídico mexicano, porque hasta antes de ese año, en materia de salud, por ejemplo, se encontraban una serie de dificultades para hacer valer los derechos de algunas personas, por ejemplo, en el tema de los derechos reproductivos, la suspensión del embarazo, y toda una discusión a la fecha, ¿no?, en la materia, pero por lo menos hay un mayor asidero en este principio que no se limitaba al tema de la educación, como desde 1917 quedó muy claro, y 1857 omitido y por lo tanto permitido, o por lo menos no prohibido, de la laicidad en la educación. Yo creo que hoy debe quedar claro que el Estado mexicano tiene reforzado, a partir de esta reforma constitucional, el artículo 40, el principio de laicidad y por lo tanto a mí me parece correcto la forma como la sala lo asumió y lo resolvió. Pues si nos permite, vamos a nuestro segundo corte. Volvemos como siempre en un momento. Gracias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx.
Bueno, pues decíamos hace un momento que ya en la recta final la mayor parte de las cuestiones, creo yo, de orden fundamental las hemos comentado, pero también un poco entrar al detalle de qué contestación se le da. A mí, sobre todo, me parecen dos agravios principales, los más importantes, los que podría, digamos, pivotar todo este razonamiento jurídico que se hace a lo largo de la sentencia. El primero de ellos es la inexacta aplicación de la ley, que al final de cuentas pues ya vimos que no es inexacta, sino todo lo contrario, ¿no? La precisión es precisamente lo que ha caracterizado esta sentencia. Y respecto de la sanción económica que recibe, hay una parte en la que dice que no se considera su propia condición económica, es decir, los alcances que pudiera tener para individualizar la sanción en función de los recursos que tiene la persona sancionada, ¿no? Que hemos dicho reiteradamente en este tribunal que es uno de los aspectos que toda la autoridad sancionadora debe tener en cuenta a la hora precisamente de individualizar la sanción que se merezca la falta en cuestión. Y en este caso, efectivamente, el tribunal local no hace un razonamiento para poder individualizar la sanción respecto de la capacidad económica, en este caso del sancionado, pero creo que se explica muy bien. Eso nos lo puedes contar, qué es lo que dice exactamente la sentencia al respecto. Sí, claro que sí. Una de las partes esenciales que tienen este tipo de sentencias es también el poder disuadir, ¿no? El disuadir que los actores políticos incurran nuevamente en este tipo de infracciones, porque debemos tomar en cuenta que en este caso es una situación muy delicada. ¿Por qué? Porque se dio la infracción a un principio constitucional, que por las circunstancias propias del caso, de haber sido dirigido a un número reducido de personas, también el hecho de que pues en sí el propio aspirante a candidato independiente pues pudo haber magnificado, vamos a decirlo así, el discurso. Por las circunstancias propias del caso, el Tribunal Electoral Local optó ¿por qué? Optó por determinar que la infracción debía tener el carácter de leve. Esta calificación que hace el Tribunal Electoral Local no es materia de impugnación. Por lo tanto, permanece incólume esa calificación de levedad. Justo hablábamos fuera de cámara, Raúl y yo, y decíamos que bueno, el criterio en general aplicable en estos casos por parte del tribunal es la fórmula, y lo voy a decir en latín porque es como se usa, el non reformatio peius, que significa que cuando alguien acude a la jurisdicción para solicitar la protección de un derecho y resulta que pues, no solamente no se le da la razón, sino además se agrava la sanción, se aumenta esa sanción, no es algo que finalmente este Tribunal Constitucional suele hacer, pero en este caso podría ser posible si hubiera venido dentro de los argumentos dados por las partes. Obviamente en este caso se tendrían que analizar todos los méritos y de conformidad con la propia impugnación, aunque también debemos reconocer que en el juicio ciudadano pues hay una suplencia de la queja, ¿no? En este caso en específico, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos entonces que la manera que tiene el tribunal para poder individualizar, el hecho de que se diga que es leve tampoco quiere decir que sea la menor infracción, como si fuera levísima. ¿Por qué? Porque hay todo un catálogo de infracciones que tiene la normativa electoral del Estado de México, la cual empieza con una amonestación pública y después entramos en el siguiente rango. La amonestación sería la falta levísima, ¿no? Exactamente. Y entonces entramos ya en el siguiente rango, que es el rango de la multa. En razón del rango ya la multa va de 1,000 días. Dice la legislación del Estado de México que es de salario mínimo general vigente, la fórmula que nosotros ya conocemos, ¿no? Pero por las reformas constitucionales sabemos que es la unidad de medida, ¿no? De actualización. Entonces viene de 1,000 a 5,000. ¿Por cuál opta el Tribunal Electoral Local? Por la mínima dentro de este rango, que es la de 1,000. Entonces, tenemos que no le impuso la más mínima dentro del catálogo que existe. Porque era amonestación. Porque era la amonestación, sino que ya nos ubicamos en el rango superior, que es la multa. Ahora, dentro de la multa hay una graduación. Existe un parámetro mínimo y existe un parámetro máximo. Dentro de estos dos parámetros, opta el Tribunal Electoral Local por poner el parámetro mínimo, que es el de 1,000 días. En este sentido, como está optando por el mínimo, el hecho de que se cuente o no con la capacidad económica del infractor, porque ya se hizo acreedor a la multa, ¿no? No es relevante ya. ¿Por qué? Porque el hecho de que él, por ejemplo, lo hubiera llegado, pues de todas maneras aquí se le impuso el rango mínimo, por lo tanto ya no había esa necesidad de poder decir, oye, aquí en este caso considero que tiene que ser 1,250 o 1,500.
y esa ya es una, pues vamos a decirlo así, ya son criterios que inclusive mutatis mutandi se trajeron a colación aquí a la sentencia, diversos pronunciamientos que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con la fundamentación y motivación que se tiene que dar cuando las multas que se fijan en un rango ya están dentro del mínimo. Sí, en este caso, por decirlo de una manera muy sintética y pragmática, no se le podía haber multado con menos cantidad. Entonces, al ser la mínima, digo, en este caso también podía, decía yo, si no se respetaba ese principio de non reformatio impeius, pues es como la Vox Populi suele decir, no va por lana y sale trasquilado. Claro. No, desde la perspectiva de la sentencia de la Sala Superior, a mí me parece correcto, porque la Sala Superior en la sentencia lo que hizo fue verificar que el Tribunal Electoral del Estado de México efectivamente había sido cuidadoso con cada uno de los supuestos que tiene que ver con la individualización y la calificación de la multa, es decir, de la responsabilidad y de la sanción, ¿verdad? Y eso derivó en la multa que ya hemos mencionado. Yo quiero, sin embargo, decir que, poniéndonos en el lugar del Tribunal del Estado de México, me parece que allí faltó considerar que no solo se trató de que había 21 personas en el recinto, que no son muchas ciertamente, que fue el argumento principal para colocarle esta multa de 1000 unidades de medida de actualización, sino que fue difundida a través de su cuenta de Twitter del aspirante. Ahí yo no quisiera entrar porque sí es un terreno muy especialmente difuso todavía, o sea, está trabajando en términos de criterios interpretativos y jurisprudenciales. El impacto que puedan tener las redes sociales pues, es también bastante impreciso y difuso. Y desafortunadamente no es mensurable. No es mensurable, pero lo hizo, la subió a la cuenta. Esas imágenes a las que te referías, Pedro, que efectivamente están plenamente acreditadas. Él en su momento, el actor, no las objetó, no las desvirtuó, lo quiso hacer aquí en este procedimiento, en esta instancia en la Sala Superior. Lógicamente se le desecharon esas pruebas por no ser unas pruebas idóneas, ¿verdad?, en esta etapa del litigio. Entonces, me parece que al contrario, el Tribunal Electoral del Estado de México pudo haber sido un poquito más rigorista en la calificación y en la imposición de la multa. Digo, como ya ustedes podrán adelantar, evidentemente lo que hace esta Sala Superior es confirmar la sentencia del Tribunal Electoral, es decir, considera que efectivamente tuvo razón la autoridad responsable en este caso. A mí me surgieron algunas preguntas a lo largo del estudio de la sentencia y la primera de ellas tenía, digamos, pues cierto resquicio de pensar que podíamos ser muy exagerados, ¿no? Porque efectivamente decíamos, no tomó el crucifijo y no se puso a lanzar ni anatemas ni bendiciones ni nada parecido, y él decía que, bueno, pues que simplemente le habían prestado esa casa para hacer la reunión y que la casa ya estaba decorada así, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues empezó el diálogo entre el diablito y el angelito acá al lado, y uno me decía, no, pero es que claro, ¿cómo pueden ser tan ingenuos? Y al final me quedé con ese razonamiento para pensar que aunque no se utilicen de manera directa, no se obtiene una utilidad indirecta del hecho de tener, en telón de fondo, paredes llenas de crucifijos, de imágenes de santos, la Virgen de Guadalupe, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo porque lo sabemos y es una realidad que creo que no admite absolutamente ningún argumento en contra. México es un pueblo religioso, católico en su mayoría. Abrumadora mayoría. Abrumadora mayoría. Sí. Y sabemos que al final de cuentas también el discurso religioso permea en otros ámbitos, aun cuando no queramos, ¿no? De hecho, ha habido en algunos procesos electorales, ha habido intervención directa de la Iglesia, así reconocida al final de cuentas y sancionada con el procedimiento adecuado. Bueno, se han anulado elecciones. Se han anulado elecciones precisamente por eso, ¿no? Entonces, ya pensando en el contexto general, diría yo, bueno, pues sí, efectivamente este señor puede argumentar que él no hizo uso
de todos esos símbolos religiosos que ni siquiera le pertenecían, pero pensando en el efecto psicológico que pueden tener precisamente esas imágenes cuando tú estás dirigiendo a una ciudadanía. Pues un grupo de 21 personas, no es mucho, pero finalmente podríamos presumir, trasladando la estadística, que 70 y tantos % de ese grupo de personas pues eran católicos. Claro. En ese promedio, digamos, que tenemos en el país, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pensando que incluso aunque él no hubiese querido sacar provecho del escenario en el cual realizó precisamente este evento público para la obtención de los apoyos ciudadanos, era inevitable que cualquiera que profese la fe católica pues viera que estaban ahí precisamente todas las imágenes que son objeto de adoración en su fe. Entonces, así es. No, de hecho, él argumenta la presunción de inocencia, Andrés. Exactamente. ¿no? Es otro de los aspectos Sí, precisamente que se analizan. Sí. Y eso es principalmente lo que fue materia de análisis por la magistrada y los señores magistrados en la sesión que tuvieron al momento en el que se estaba discutiendo el asunto, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que protege? O sea, no es que en la Constitución se establezcan principios, se establezcan cierto tipo de, llamémoslo así, como que dogmas y que se tengan que seguir de manera irrestricta, ¿no? No se trata de eso, sino que siempre hay un contenido ahí. Y el contenido que está inmerso, ¿no? Que tenemos invívito prácticamente en el principio de separación Iglesia y Estado, ¿cuál es? Es, en el caso, por ejemplo, de la propaganda electoral, que no se vicie la voluntad de la ciudadanía, ¿no? Que los ciudadanos puedan emitir un sufragio de manera libre, que no estén condicionados por ningún tipo de religión o de algún tipo de sesgo que les impida tomar con esa libertad la decisión, el ejercicio de su derecho a votar, ¿no? Por la opción política que sea la que ellos consideren pertinente. Esa fue una de las partes precisamente que me gustó mucho de la sentencia, porque hace una argumentación muy clara que separa precisamente el dogma de la decisión racional. Y creo que ese es el principio, por lo menos en la materia electoral, el principio sobre el cual pivota toda la cuestión que se fundamenta constitucionalmente respecto de la laicidad, porque la decisión de los ciudadanos debe ser libre y en la medida de lo posible racional. Claro. ¿No? Sí, no, sin duda. Aquí se trata de advertir, me parece, como bien lo mencionaban Andrés, disuadir, ¿verdad? Para otros casos posibles en el futuro, de que los aspirantes, no solo los candidatos, aspirantes a candidatos independientes que lleven a cabo este tipo de actos de proselitismo, utilizando los símbolos religiosos como propaganda para obtener las firmas tendentes a registrarse como tales, van a encontrar que este precedente es fuerte, es ya una interpretación oficial, ¿no?, de las disposiciones que están en juego en relación con este tema, y que este Tribunal Constitucional, siguiendo su propia línea jurisprudencial, ha afinado e incluso extendido, hasta la categoría de aspirante a candidato independiente, la prohibición del principio absoluto, histórico, dice el artículo 130 en el primer párrafo. Yo creo que eso es importante, y la sentencia lo repite en varios momentos, de la separación entre la Iglesia y el Estado. Yo diría las iglesias y el Estado, ¿verdad? Entonces, ya en perspectiva de derechos, ya lo hemos mencionado, pues sí, hay derecho fundamental a ser candidato, es un derecho de los ciudadanos, pero también hay deberes que cumplir, que la Constitución establece con toda precisión y las leyes desarrollan debidamente. Así es. Sobre todo tomando en consideración que la función propia de un tribunal constitucional, ¿cuál es? No es la de ser un mero revisor de la legalidad de las sentencias o de las determinaciones que den los tribunales que tengan otro tipo de jurisdicción y otro tipo de competencias, sino cuál es darle de verdad un impacto, ¿no? El que irradien de verdad los principios constitucionales a todo nuestro sistema normativo. Es un corrector
del propio sistema, ¿no? Y permea además a todos los niveles. Precisamente en el ejercicio del control constitucional, que es uno de los deberes que tiene este tribunal, la visión siempre debe ser de conjunto, ¿no? Es una de las cosas que hemos hablado mucho en este programa y sabemos que cuando se habla de principios hay que mirar hacia todos lados para poder entender precisamente la importancia y la trascendencia que ya tienen a la hora de entrar en las cuestiones minuciosas de la propia ley o que la misma Constitución desarrolla como leyes, ¿no? Yo quisiera ahí, claro, Pedro, agregar nada más un detalle que me habría gustado, sinceramente, Andrés, Pedro, que en la sentencia, pero quizá es una preferencia personal, hubiera abundado un poco más en esta línea de, digamos, la tensión entre derechos, porque si existe esta obligación y este deber derivado del principio histórico de la separación Iglesias-Estado y el principio de laicidad al que nos hemos estado refiriendo, también es correcto decir, lógicamente, que cada uno de los ciudadanos mexicanos tiene el derecho, ¿verdad?, en relación con ese deber y ese principio, a que no lo manipulen. Ciertamente. ¿No? Entonces, sí. Con herramientas además que van a la cuestión del nivel de la conciencia y de los principios intrapersona, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí hay derechos y deberes, pero también desde la perspectiva de los derechos, no porque se trate de personas inocentes o ingenuas, no, pero sí hay que considerar que en el caso de México, como lo hemos reiterado ya en varias ocasiones, la historia ha llevado a expresar este principio como un mandato prudencial y restrictivo, limitativo del ejercicio de un derecho político electoral, frente al derecho que también tiene el resto de los ciudadanos de ejercer efectivamente, como bien advertía Andrés, con base en la sentencia, una decisión, ya sea para entregar la firma a un aspirante o un voto en la urna que no esté influenciado por elementos de carácter religioso. Que en el caso, ese aspecto sí se aborda se nos acaba el en la tiempo, sentencia. Nada más para hacer una pequeña precisión de que sí se aborda en la sentencia porque precisamente es de ahí de donde se deriva que este principio constitucional ya en los hechos lo que se pretende obviamente evitar es que se quite esa libertad que tiene el elector de poder emitir el sufragio de manera libre. Lo que sí tal vez alguna otra argumentación, pues digo, muchas veces no se le podría dar este gusto a todo mundo, pero yo creo que en esencia ese razonamiento pues lo podemos encontrar en la sentencia, la cual pues la verdad le solicitamos al auditorio que no hay nada que les pueda dar una mejor referencia también de lo que fue, de lo resuelto por la Sala Superior, pues el analizar la propia sentencia, la cual está a su disposición en el propio portal del tribunal en internet. Le recordamos Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 307 del año 2017. Y no nos resta más que agradecerles su amabilísima compañía, invitándolos a nuestra próxima emisión de Sentencias a Debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde un informe anual de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 30 años de justicia electoral en México.